vamos a presentar a... Bye, thanks so Sí, much. gracias, Marianne. Un abrazo. Thank you. Good night. Estamos con el autor argentino Ricardo Rojas, quien nos va a dar a conocer las razones también por la cual escribió el libro La inflación como delito. Él aborda las causas de la inflación, hace ahí un análisis muy interesante que vamos a escuchar ahora en su siguiente intervención. Bienvenido, Ricardo, a Voces Libertarias 2022. Tu libro ha sido uno y es uno de los nominados aquí en esta categoría del libro libertario del año. Bienvenido, Ricardo, y adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el interés. Básicamente, como ustedes saben, hace ya prácticamente un siglo que el Estado ha tomado el control de la moneda en casi todo el mundo. Y como alguna vez planteaba Milton Friedman, ¿no? Él decía que mientras rigió el patrón oro, el patrón oro significaba una suerte de defensa frente al avance del Estado en dos aspectos. Por un lado, en el vinculado con la emisión de la moneda, esto es, el Estado no podía emitir oro porque si no había oro la moneda tenía límites. Y por otro lado, también esto llevaba a la limitación en los presupuestos, ¿no? El Estado no podía endeudarse demasiado porque no tenía cómo conseguir la moneda. Sin embargo, cuando se termina el patrón oro y pasamos a un sistema de dinero fiat, de dinero estatal, que en muchos lugares es incluso de curso forzoso, esto es, el Estado le da la calidad de poder de cancelación de deudas al dinero que emite y que prácticamente no tiene control a su emisión. Esto ha generado enormes problemas en el mundo, ¿no? Que se viven, hoy hay un reverdecer de la inflación en el mundo, posiblemente en la región argentina está volviendo a ser lamentablemente uno de los países con mayor inflación junto con Venezuela, pero también en todas partes se empieza a hablar de inflación, incluso en países con monedas relativamente estables. Y esto tiene que ver con, obviamente, esta posibilidad del Estado de emitir dinero, emitir billetes, sin un control lo suficientemente eficiente, ¿no? Hay países que tienen mejor institucionalidad y por lo tanto pueden controlar un poco más la moneda que se emite, otros que tienen menos institucionalidad y los bancos centrales son simples apéndices del gobierno y por lo tanto emiten lo que el gobierno les pide. Es el caso de Argentina, por ejemplo. Y esto lleva a Se congeló. Ricardo, ¿nos estás escuchando? Se fue, se quedó congelada. Bueno, Guillermo, mientras se vuelve el internet de repente con Ricardo, coméntame qué puedes resaltar de lo que hemos escuchado de Marian Tupy ahora, el autor del libro Superabundance. Ahí está Ricardo de vuelta. Sí. Ricardo, por favor, ¿podría colocar su micrófono? No le escuchamos. Ricardo, por favor, el audio. No, no lo escuchamos. Al parecer, Ricardo tampoco nos escucha a nosotros. Guillermo, por favor. Bueno, coméntame, destaquemos a ver el tema que nos ha estado comentando hace unos minutos Marian Tupy. Interesante lo que señala Mariana en su libro acerca de que
conforme la población crece, si hay un régimen de libertad, no hay un problema de escasez de recursos. Por el contrario, se van creando más recursos a propósito de las innovaciones que estas personas tienen. Entonces, básicamente, lo único que se requiere para que una sociedad florezca, independientemente de la cantidad de población que tenga, es un régimen de libertad, donde las innovaciones permitan que quienes las tengan se apropien de los frutos de esa innovación. Eso es, en muy resumidas cuentas, lo que nos comentaba Marianne Tupy de su libro Superabundance, que, como decíamos, ha sido sumamente elogiado por diversos académicos muy importantes. Además decía, que es un dato absolutamente importante, que este fenómeno de la elevación en el número de la población de un país versus lo que cuesta la obtención de los recursos en ese país está directamente relacionado con el régimen de libertad que tengan, y ponían como ejemplo los dos países que han tenido una revolución, digamos, de liberalización económica, que son Perú y Chile. Pero ya tenemos a Ricardo de vuelta con nosotros. Así es. Ricardo, se te había ido el audio. Continúa, sí, por favor. Sí, bueno, no sé hasta dónde pudieron escuchar, pero para resumir, la idea es que justamente en esta situación de gobiernos que tienen un poder bastante discrecional para manejar la moneda, es que no se advierten límites, ¿no? Hay un excelente libro de Hayek, La desnacionalización del dinero, donde él en los años 70 proponía, en lugar de crear una nueva moneda para Europa, como finalmente fue el euro, para el mercado común, él proponía la competencia de monedas, que cada país emitiera sus monedas, incluso los bancos privados pudieran emitir moneda, y luego el mercado decidiera, las personas decidieran qué moneda querían usar. Lo que se ve en el mundo es todo lo contrario, gobiernos que consideran a la moneda como parte de la soberanía, por lo tanto monopolizan su moneda, y al no tener límites para emitir, en definitiva, convierten a la emisión monetaria en una forma de financiamiento de sus gobiernos. Esto debería ser delito, ¿no? La segunda parte del libro lo que trata es por qué los gobiernos deberían ser responsables por esta situación y cómo debería tratar el derecho penal justamente esta forma de emisión monetaria, que básicamente es una forma de adulteración de moneda. Recuerdan que, bueno, en la época de los emperadores, en la época de las monedas de oro, los monarcas solían cercenar las monedas, quitarles un poco de oro y irlas alivianando en cuanto a metales preciosos para fabricar más monedas. Lo que hacen los gobiernos con el dinero de papel es algo similar, esto es, incrementan la cantidad de billetes y por lo tanto disminuyen el valor adquisitivo de cada uno de esos billetes, y debería ser tratado como delito, del mismo modo que ocurre que ocurría con la adulteración o el cercenamiento de moneda. La última parte del libro tiene una propuesta de tipo penal para sancionar precisamente a los funcionarios de los bancos centrales, por un lado, que ordenan la emisión monetaria por encima de ciertos límites. Yo también trato en el libro cuál debería ser o cuál debería ser ese límite. Y también a los funcionarios del Poder Ejecutivo que ponen a circular ese dinero a sabiendas de su origen espurio. Y también esto acompañado de una serie de medidas como serían, por ejemplo, algunas como ocurren, por ejemplo, en la Constitución de Guatemala, donde el Banco Central tiene prohibido por la Constitución financiar los gastos del gobierno, comprar bonos del Estado, también garantizar la libre competencia de monedas, esto es, eliminar el curso forzoso y permitir que la gente pueda celebrar sus contratos en la moneda que quieran. O sea que básicamente es un libro orientado a explicar lo que es la moneda, explicar lo que es la inflación, explicar por qué el Estado es el causante de la inflación
en sistemas monetarios como los que nosotros vivimos y tratar de implementar alguna forma de castigo para aquellos gobernantes que utilizan a la moneda como medio de financiar gastos excesivos que no pueden financiar con la recaudación normal. Esta es básicamente la idea general del libro. Muy bien, Ricardo. Entonces, nos gustaría saber cómo pueden adquirir tu libro, porque hay muchísimas personas que están también interesadas en ello. Y antes de ello, también me gustaría preguntarle a Guillermo si desea hacer alguna pregunta a Ricardo. Adelante, Guillermo. Muy interesante lo que comenta Ricardo. Hace mucho que no nos veíamos. Así es. Muy interesante este fenómeno en donde tratas a la inflación como lo que es, ¿no? Un robo, que es una forma de robo y por lo tanto la propugnas como delito. Ahora, con todos estos fenómenos monetarios que se han presentado en donde la moneda se ha, digamos, digitalizado y en donde el circulante es una cifra en el computador, ¿cómo crees que se ha revolucionado la teoría monetaria? ¿No? Porque la teoría monetaria está asociada al circulante y hoy es más difícil hacer el seguimiento de ese circulante y además hay toda una discusión acerca de si las criptomonedas son en efecto monedas o no, o son valores especulativos. Entonces, ¿cómo crees que eso afecta la posibilidad de manejo del gobierno de los fenómenos emisorios? Bueno, a ver, vos con la moneda, digamos, virtual, vos podés tener dos situaciones. Podés tener la situación normal que se ve en el mundo de bancarizar de algún modo las operaciones, ¿no? La moneda sigue siendo el dólar o el peso o el que fuere, o incluso el oro, pero que las operaciones en mayor medida se llevan a cabo a través de la bancarización y los medios electrónicos. Esto, si la moneda es de curso forzoso y moneda de papel, en definitiva es es una dificultad adicional, porque en definitiva permite llevar a cabo operaciones o maniobras de inyección de dinero mucho más fácilmente que cuando hay que emitirlo en papel y ponerlo a circular. Cuando ya simplemente uno hace un asiento contable, crea el dinero en algún, digamos, toma la decisión de crear el dinero y simplemente lo que hace es ponerlo a circular a través del sistema virtual. Es mucho más complejo todavía el robo que produce el Estado de esta manera. Ahora, si vos tenés monedas virtuales que son voluntarias, que están compitiendo en el mercado, que la gente las usa voluntariamente y que para ganar la confianza de la gente, digamos, te ofrecen mecanismos que uno podrá confiar o no en ellos, pero de limitación a la cantidad de moneda que circula o que se crea. Bueno, ahí no hay nada malo, uno elige realmente la moneda que quiere elegir. El peor de los escenarios es moneda de curso legal forzoso y encima virtual. Eso es el peor de los escenarios posibles. Digamos, y por eso es que la solución en definitiva al problema monetario, creo yo que va por el lado del mercado, de la libertad de mercado, ¿verdad? Como proponía Hayek. Esto es, cada uno elija la moneda que quiere utilizar y la que le genere más confianza. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo Rojas, autor del libro La inflación como delito, por participar aquí en Voces Libertarias 2022. Muchísimas gracias. Vamos ahora...